En este video vamos a hablar sobre los tipos de datos que una planilla de cálculo puede tener dentro de sus celdas, ¿sí? En cualquier planilla de cálculo, sea la que ustedes utilicen. Pero cuando nosotros estamos en una planilla de cálculo, cualquier información que ingresemos en una celda se considera un dato. Y dependiendo del tipo de dato que nosotros introduzcamos en esa celda, la planilla de cálculo podrá trabajar con ese dato de una manera o de otra. Si introducimos, no sé, un número en esa celda, esta planilla de cálculo lo que va a hacer es poder sumar, por ejemplo, esos números. Pero si en cambio escribimos un texto, la planilla de cálculo no va a saber cómo sumar ese dato con ningún otro, por más que el otro sea un número. Entonces es muy importante saber el tipo de dato que nosotros podemos introducir en una celda y cómo va a reaccionar en consecuencia la planilla de cálculo, ya que eso va a determinar qué operaciones podemos nosotros realizar con los datos que ingresamos. Los tipos de datos que vamos a ver nosotros en las planillas de cálculo son 4, ¿sí? Tenemos por un lado los datos numéricos o números, ¿bien? Por otro lado tenemos el tipo de dato texto o cadena de caracteres, ¿bien? También tenemos el tipo de dato lógico. Y por último vamos a ver un tipo de dato que no lo vamos a usar, sino más bien es una consecuencia de un mal resultado, de un mal ingreso de datos, o una búsqueda, ¿sí? Una operación que nosotros resolvamos, que nos va a indicar, digamos, de cierta forma que ha ocurrido un error, y es el tipo de dato error. El primero que vamos a ver, ¿sí? Es el tipo de dato numérico. El primer dato, y quizás el más importante, las planillas de cálculo se crearon para realizar cálculos con números, ¿sí? Si bien hoy en día son mucho más potentes y se puede realizar casi todo, ¿sí? Porque tienen un lenguaje de programación detrás muy poderoso, la principal característica de las planillas de cálculo era realizar operaciones matemáticas con números. Para que nos reconozca la planilla de cálculo un número, nosotros tenemos que ingresar lógicamente números en esa celda, ¿sí? Y no solo números, también podemos ingresar ciertos caracteres. Por ejemplo, si yo quisiera poner un número con 2 decimales, ¿sí? También podría ingresar una coma y me lo estaría también tomando como un número. ¿Cómo me doy cuenta que me lo toma como un número? Si esa celda no tiene ningún formato, o sea, si esa celda está como viene por defecto cuando creamos un nuevo libro, siempre que nosotros ingresemos un número, la planilla de cálculo lo va a alinear a la derecha, ¿sí? Fíjense que en el 123 no está ni a la izquierda ni en el centro, está a la derecha. Bien, acá se puede ver muy clarito. Nosotros también vamos a poder ingresar otros tipos de caracteres que nos van a dar un formato a ese número, nos van a dar un formato a la celda, nos va a cambiar el formato de la celda, pero eso ya lo vamos a ver mucho más adelante. En principio, lo que tenemos que entender es que el tipo de dato numérico es el que nos va a permitir realizar operaciones, digamos, aritméticas, ¿sí? Matemáticas. El segundo tipo de dato que vamos a ver es el tipo de dato texto, ¿sí? El tipo de dato texto es cualquier combinación de letras, números y símbolos, digamos, de cualquier carácter, ¿sí? Que la planilla de cálculo no pueda considerar que es un número, ¿se entiende? O sea que básicamente casi todo lo que nosotros ingresemos que no pueda detectar como número lo va a detectar como cadena. Bien, por ejemplo, si yo pongo el 123A, fíjense que ahora no se alineó a la derecha, ¿no? Más bien se alineó a la izquierda, por lo cual con eso me está diciendo la planilla de cálculo que eso es una cadena de texto, ¿sí? Yo pongo Silvio, también, Prodat 2, también, ¿sí? Fíjense que todas esas son cadenas. A diferencia de los números,
cuando la celda no tiene ningún formato establecido, se alinean, ¿sí?, a la izquierda. Fundamentalmente se usa este tipo de dato como un rótulo para las tablas, para los nombres de, digamos, de los datos que vamos a ingresar como título. Fíjense arriba como yo les fui marcando los diferentes tipos de datos: número, texto, el lógico, el error. Bien. O sea que en general se utilizan para realizar anotaciones de cualquier tipo. Y bueno, lo más importante que tienen que entender por ahí o darse cuenta, si no cambian el formato de una celda, es que lo va a alinear a la izquierda. El tercer dato que vamos a ver es el dato de tipo lógico. El dato de tipo lógico, a ver, son esas celdas cuyo valor sea verdadero o sea falso, ¿sí? Por lo general no las van a usar directamente en una celda a este tipo de datos, sino más bien son resultados de procesar fórmulas que vamos a ver más adelante, que nos van a devolver tipos de datos lógicos. Bien, pero para que lo tengan en cuenta, en el caso de WPS, el verdadero es true en inglés, ¿sí? Fíjense que lo alinea al medio. Bien. Y el falso es false. Bien. En el caso de Excel, ustedes pueden utilizar, además de true false, también pueden utilizar verdadero y falso. Bien. Pero acá van a ver que se alinea a la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no lo está tomando como un dato lógico, sino más bien lo está tomando como una cadena de texto. Bien. Por lo cual en WPS esto no es válido. Es válido solamente true o false en inglés, ¿sí? Y en Excel sí se los va a tomar. Depende también del lenguaje que ustedes tengan en su computadora. Si ustedes tienen como lenguaje predefinido en su computadora inglés, cuando hablan en Excel lo va a abrir en inglés, ¿sí? Y no les va a tomar estos datos. Pero fíjense que si yo escribo true en minúscula, ¿sí?, automáticamente me lo pone en mayúscula y me lo toma como un texto y me lo alinea al centro. Bien, esos son los tres tipos de datos más comunes con los que nosotros vamos a trabajar frecuentemente, digamos, ¿sí? Y después hay un cuarto tipo de dato, que cuando la planilla de cálculo devuelve un valor que resulta de encontrar algún error en alguna operación o fórmula, ¿sí?, conceptos que vamos a ver más adelante, ese valor se considera de tipo error. Y bueno, el único fin que tienen es brindar la información que te sea útil para poder corregir ese error, ¿sí? Por ejemplo, un error, a ver, no le den bolilla a esto, pero esto que estoy haciendo acá es una fórmula en la cual estamos dividiendo por 0. Y lo que todos los que vieron matemáticas a esta altura deben saber es que no se puede dividir por 0. Bien. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros hagamos alguna operación, ya sea matemática o utilizando cualquier tipo de fórmula o función, ¿sí?, y eso nos devuelve un error, en ese caso la planilla de cálculo lo que va a hacer es darnos un error, un tipo de dato conocido como error. Bien, también se alinea al centro, al igual que los lógicos. En principio esos son los 4 tipos de datos que vamos a utilizar para trabajar más adelante con fórmulas, funciones y demás, ¿sí?